¿Has experimentado las relaciones sexuales con el uso de alguna droga? ¿Crees que puede potenciar la vivencia sexual? Muchas veces podemos buscar tener otro tipo de sensaciones y por ello buscamos consumir diversas sustancias. Algunas prometen una mejor experiencia, pero ¿sabemos qué consecuencias tienen? Encuentros sexuales y drogas es nuestro tema de hoy. Este es nuestro tema esta mañana aquí en Diálogos en Confianza, en este viernes de pareja. Nos encantaría, por supuesto, que a través de las redes sociales nos compartan sus opiniones, sus experiencias, cualquier pregunta que tengan al respecto, porque creo que hay muchos mitos también alrededor de todo esto. Hay personas que te pueden decir que con el uso de alguna droga, como ya lo escuchábamos ahorita al inicio de este programa, puedes tener un encuentro sexual con más intensidad, con más pasión, pero ¿cuánto te dura esa sensación? Los especialistas nos van a responder esta y otras preguntas y, por supuesto, también las consecuencias que tiene al usar drogas y bueno, dependiendo también el tiempo que las uses y en estos encuentros sexuales. Óscar Virués, estás en las redes sociales, como siempre, muy atento. Sí, muy atento y porque seguramente hoy habrá mucha actividad. De hecho, ya comenzaron varias personas a mandarnos algunos comentarios, así que muchas gracias. Hoy, pues desde luego sí será un tema donde habrá muchas dudas, pero para eso están precisamente nuestros expertos, así que no se pierdan este programa que va a estar muy interesante. Y desde luego, si ustedes quieren ver el programa en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11.mx/diálogos. Otra forma de seguir el programa es en la página de Facebook de Diálogos en Confianza, en donde encontrarán el Facebook Live, este espacio donde pueden llevarse el programa a donde ustedes deseen ir y además poder mandar sus comentarios más bien y preguntas. También tenemos abierta la línea telefónica. El número para comunicarse es el 51 66 40 00. Saludo con mucho gusto y con mucho cariño a nuestras compañeras y amigas Istiel Caneda y a Fabiola Ruiz. Ellas son intérpretes en la lengua de señas mexicana y estarán acompañándonos a lo largo del programa. Y desde luego darle la bienvenida con mucho gusto a todas las personas que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Diálogos en Confianza y por supuesto también a quienes nos pueden seguir a través de la señal internacional de nuestro canal. Y fíjate, te voy a comentar rápidamente de Flica que nos dice, ay no, en cuanto al uso de las drogas junto con las relaciones sexuales o erótico-afectivas. No, me da miedo depender de una sustancia artificial. Si de por sí un buen orgasmo da dependencia emocional, sumar drogas debe ser más adictivo. Nunca pregunten, ¿te gustó? Si se vuelve obsesión, es que fue bueno. Con drogas debe ser más fácil sustituir personas, supongo, así lo pone. Y así como ella, hay otras personas que pues ya empezaron a mandar varios comentarios. Adrián Cruz nos dice, la mejor droga para la sexualidad es aprender a amar, ejercitar la imaginación con la desnudez, con el erotismo. Dejar de lado tanto tabúes mediáticos y leyendas urbanas. Es también una buena cura para la sana y plena sexualidad. Entonces, bueno, así habrá muchísimos comentarios y ojalá así sea. Y bueno, y darle la bienvenida y los buenos días a nuestros especialistas. Así es, a quien voy a presentar a continuación, David Barrios, médico, sexólogo y psicoterapeuta. Bienvenido, David. Muchas gracias. Mucho gusto de estar con este connotado panel de especialistas. Me hubiera gustado una mujer que estuviera aquí, pero tú quisiste Club de Toby y pues me aguanto. Gracias. Yo soy la afortunada. Muchas gracias. Esta mañana. Bienvenido. Federico Quevedo Adalid, psicólogo clínico especialista en adicciones, director de la Clínica de Rehabilitación en Adicciones Paraíso. Mucho gusto, gracias Igualmente, por la invitación. Federico. Muchas gracias. También está con nosotros Arturo Ortiz, doctor en psicología. ¿Cómo te va? Hola, gracias. Y Víctor Villalón, psicoterapeuta gestal, especialista en desarrollo humano y adicciones, docente del Centro de Estudios de Posgrado, Instituto Humanista de Psicoterapia Gestal y HPG. Bienvenido. Hola, Víctor. Carmen. Pues vamos a comenzar con un sondeo que realizamos con ustedes, nuestro público, donde les preguntamos, ¿conoces alguna droga que ayude a experimentar mayor placer sexual? Y aquí nos respondieron lo siguiente. Me han comentado de la marihuana y de la cocaína, que sí llegan como a llegar más al éxtasis. La marihuana. He escuchado obviamente del éxtasis, de la cocaína, la heroína. Dura más tiempo.
y se asista más los chavos. Según yo, como estos son estimulantes, pues supongo que sí efectivamente hacen incrementar el placer sexual a la hora de la relación sexual. Yo digo que al principio, pues sí, a lo mejor dará la sensación de un placer sexual, pero a la larga da una disminución o quizá corte el placer sexual, ¿no? Porque al final no se va a acordar de nada. Pues podríamos decir los poppers, ¿no? El LSD, ¿no? Y la marihuana. La marihuana hace llegar a un punto más elevado de excitación, ¿no? Lo he hecho con 2, 3 personas y sí, pues como que sí ayuda, ¿no? Pues yo digo que a lo mejor y el alcohol. Las tachas. Siento que es cuando las personas se atreven a realizar cosas que lúcidas o con todos sus sentidos no lo harían. Gracias a todas las personas que respondieron a esta pregunta y yo les preguntaré a ustedes como especialistas, ¿es cierto que hay ciertas drogas que ayudan a tener un mayor placer sexual? Bueno, yo antes de contestar la pregunta diría que el gran verbo, me parece, en esta sesión, es el verbo desmitificar, porque efectivamente existen muchas nociones, algunas totalmente equivocadas, otras parcialmente ciertas, que llevan a suponer que el empleo de drogas o de algunas sustancias de abuso incrementarían el placer erótico. Seguramente en el programa vamos a ir descubriendo que esto es muy relativo, que en ocasiones puede incrementar sensaciones subjetivas, pero que a medio plazo o a largo plazo tener repercusiones muy negativas en la esfera sexual. Y quisiera advertir desde ahorita que el planteamiento nuestro desde la sexología no es un asunto de moral individual, sino de salud social e individual, de salud personal y social. De tal manera que creo que desde esa perspectiva podríamos decir que los fármacos, las sustancias que actúan sobre el sistema nervioso central, inevitablemente le pegan a la vivencia erótica, al deseo, la excitación y el orgasmo, a veces de manera inmediata, a veces de manera ulterior, pero siempre con una repercusión que hay que valorar seriamente antes de decidir emplearlas. Yo te podría decir, y retomando a William Shakespeare, él decía, el alcohol provoca deseo, pero frustra la ejecución. Así es de que definitivamente esto sí tiene que ver con muchos mitos alrededor de sustancias. Oíamos a algunos jóvenes, se hablaba mucho de la marihuana, pero al final la marihuana tiene unas consecuencias bastante desafortunadas, ¿no? Que de eso poco se habla, de las consecuencias. Exactamente. Ese es un punto que de alguna manera con este asunto de la legalización o despenalización no se abordan como tiene que ser, ¿no? Pero sí definitivamente creo, y me uno a David, la intención, supongo, el día de hoy será desmitificar y que los chavos y chavas se den cuenta que todo esto es solamente cuestiones que se manejan de manera poco informada, ¿no? Arturo. Mira, la investigación muestra, el alcohol es simpático, porque de hecho hasta le llamamos bifásico, porque aparentemente te pone muy happy, pero a la hora de cumplir el alcohol es en realidad un depresor, entonces queda uno en deuda. El tabaco, pues no es tan rudo, pero también te anda alentando. Luego la marihuana que se mencionó, pues mira, la mente funciona ante lo que se dice de las cosas, no ante lo que son las cosas. Normalmente la banda dice, pues es que esto te va a ayudar acá, que te alivies, carnal. A ver, el 80% de eso es subjetivo. Si yo le doy a ese compadre azuquitar y le digo, neta, y además va en forma de una cápsula color rojo, y científicos suizos demostraron que esto te ayuda y luego, compadre, va a ser eso y es azúcar, ¿ok? La otra droga que se usa en México es la mona, el tiner. El tiner te produce un tipo de introspección y en realidad hay como que te la llevas más en la onda de la compasión y no tanto como la excitación. Y luego la que mencionaban por allá, la última, los poppers. Los poppers se usa muy poquito, pero sí se usa y es más en el momento del orgasmo como para incrementar unos 10 segunditos toda la sensación. ¿Pero cuánto dura esa sensación? 10 segunditos. 10 segundos. Es instantáneo, es un fregadazo, así como dice la banda, y luego bajas. Y luego hay una depresión de que ahí te cuento, ¿me explico? Claro. Sí. Complementando Sí, este David. comentario,
Creo que ahora lo veo en las historias clínicas sexuales, los poppers se están usando cada vez más. Y ya no Porque solo... de hecho es muy fácil. Es muy fácil. comprarlo. Sí, los compras en cualquier lado. Creo que hasta en Twitter Así es. o en algunas páginas te lo Exacto. venden por 300 Tanto, pesos. lo usan fundamentalmente los hombres, tanto los jóvenes heterosexuales como los jóvenes gays. Básicamente produce una vasodilatación expansiva, explosiva, sobre todo en la parte superior del cuerpo, y en efecto, algunos hombres lo utilizan para incrementar sensaciones. Nada más que aquí hay un detalle que hay que subrayar mucho. Está totalmente contraindicado cuando se usa de manera simultánea con medicamentos para la disfunción eréctil. O sea, hay quien se infarta. A veces en las fiestas rave, por ejemplo, venden kits donde incluyen la famosa pastilla azul, que es muy buena para lo que sirve, pero no para que no le sirve, combinada. y con los poppers. Entonces, el efecto de hipotensión, la presión arterial baja, que puede llegar a colapsar a una persona, y la persona o tiene una crisis muy grave hipotensiva o eventualmente puede correr riesgo su vida. Entonces, este es un ejemplo típico. Qué bueno que surgió el tema de los poppers para subrayar que hay riesgos y que la persona que los va a consumir tiene que estar absolutamente informada antes de adoptar una decisión de esta naturaleza. Y sobre todo, fíjense, yo los iba escuchando y creo que algo que a mí me gustaría que pudiéramos puntualizar en el fondo de todo lo que se va a hablar es que de alguna forma los seres humanos somos seres que tenemos cierta amenaza a ciertos temas emocionales, a la intimidad, y la sexualidad es un lugar que está sobrevalorado, está lleno de ideas que dicen cómo debo de ser, cómo debe de ser mi desempeño, cómo debo de ser físicamente, como todos los estereotipos. ¿Cómo debo sentir? Lo cierto y lo que nos tenemos que topar con una triste realidad es que pese a las evidencias de las muertes, de toda la disfunción que generan las adicciones y el uso de drogas, los seres humanos, aún con esta conciencia, seguimos yendo hacia el uso de ciertas sustancias que van a destruir no solo nuestro funcionamiento orgánico, como lo vamos a hablar durante el programa, sino también va a generar ciertos patrones de disfunción emocional, que aquí me gustaría hablar de lo emocional, porque la experiencia sexual es maravillosa, cuando estás enamorado o cuando hay solo sexo casual, también se disfruta, pero cuando hay ciertos temores de enfrentarte a quién eres en el mundo, qué es lo que sientes frente a la experiencia erótica. Entonces, muchos de los jóvenes se meten al uso de sustancias y entonces pueden vivir comportamientos sexuales porque las drogas se afectan y desensibilizan y estimulan ciertos comportamientos en el ser humano, y de pronto muchos jóvenes o muchas historias en el consultorio o en muchas personas bajo el influjo de una droga terminan viviendo situaciones que los llevan a consecuencias irreversibles, tales como haber hecho cosas que no iban a imaginar que iban a vivir, como estar en sexo en grupo o tener sexo sin protección, embarazos no deseados, el contagio de enfermedades de transmisión sexual. Cuando sobreviven, en algunos pueden tener el riesgo de tener un daño irreversible en el cerebro, porque actualmente, además de las drogas ya mencionadas, tenemos que mencionar todo el uso de las drogas sintéticas y todo el uso de las sustancias que tienen un nivel adictivo muy poderoso y que hay muchos mitos en ellas, el mol y muchas drogas que a mí no me gustaría mucho como entrar en detalles del tipo de drogas, porque es un programa que ven niños, que ven adolescentes y que se puede generar un mensaje equivocado. Creo que mi deseo con mis colegas y con el público es como quitar estos mitos y estas ideas equivocadas, que esas drogas ponen en riesgo severos a la salud y que hay evidencias que hay consecuencias irreversibles. Que no todo es maravilloso es. Y es placer y es intensidad. Oscar. Oye, María Guadalupe Tobar López pregunta, bueno, ¿y qué son los poppers ahora que ahondaban un poco más? Lo decíamos, nitrato de amilo se llama. Generalmente se rompe la capsulita, se snifan y por ahí penetra y ejerce su efecto. Hay un grupo de rock que se llama Nine Inch y que tiene una canción asociada a esto. Pero bueno, es cultura general, no vamos a dar recetas, ¿eh? Claro, si no, se complica. Nada más para que quede claro. Muy bien. Es la última receta. Ya. Sí, vamos a ver el siguiente testimonio anónimo que nos comparte cómo del alcohol lo fue llevando otras drogas y cómo justamente al usar estas, pues se sentía como más desinhibido y se acercaba más a las mujeres. Aquí está. Empecé con el alcohol y ese me daba toda la fortaleza para dirigirme a una mujer y me desinhibía para tener relaciones, ¿no? Sin embargo,
Yo creo que a veces era un joven como precoz, ¿no? O sea, me venía muy pronto, muy rápido. Y bueno, me dijeron de otro tipo de sustancias para sentir otro tipo de placeres. Y a veces consumía cocaína o consumía marihuana. Y con esas, pues, como que sentía más, ¿no? Y duraba un poco más en esas relaciones. La realidad es que la enfermedad fue creciendo. El consumo de sustancias y de alcohol fue subiendo cada vez más, ¿no? Yo no sabía que esto era una enfermedad. Cuando estuvo mucho más avanzado mi manera de beber y mi manera de consumir otras sustancias, ya mis relaciones sexuales ya no eran tan placenteras. Sí es difícil mantener un vicio de cocaína y de alcohol porque, bueno, me hacían sentir como, pues, de un estatus social, ¿no? Más alto, ¿no? Mantener ese nivel económico para seguir consumiendo mis sustancias, tuve que hacer pues cosas que del día de hoy no me siento orgulloso. Hoy soy una persona íntegra, hoy puedo ver a la gente a los ojos, hoy soy una persona totalmente diferente, pero quedan todavía las secuelas, ¿no? Las secuelas de esa vida ingobernable, de ese consumo de drogas. Tuve una hija que por el consumo de alcohol y drogas nació sin paladar. Dentro de todo, yo creo que me fue bien, ¿no? Gracias a que entré a un grupo de Alcohólicos Anónimos, me salvó mi vida. Muchas gracias a este testimonio anónimo y cómo las drogas legalmente y socialmente permitidas hacen que también afecten tus relaciones de pareja. Sí, así es, porque de entrada ya una persona que está buscando drogas tiene que preguntarse qué necesito yo o qué pasa dentro de mí que me incline a apetecer. Y normalmente la fantasía es que me van a hacer mejor, ¿sí? Claro. Pero si yo necesito que me hagan mejor, es que ya de entrada me vengo sintiendo menos. A ver, entonces ya de entrada hay un problema emocional, mental, o como le quieran llamar, de autoestima, de vacío interior, llámale como gustes. Pero necesito agarrarme de un objeto exterior, que es la sustancia, para tener un mejor rendimiento, ¿sí? Esto es el caldo de cultivo para que lo que le ofrezcas a esta persona, que le prometa mejorar, lo agarre. Llámale alcohol, llámale chocolate, llámale... Yo conozco corredores así que, como saben que el rush de unos 30, 40 minutos de ejercicio intenso es una superdroga, acabando maratones, su arena ahí puestito, ¿me explico? Así o sea, es. hay miles de drogas, pero Sí, todas ¿y seguimos tienen en común platicando lo de esto, mismo. Arturo? Sí, con gusto. Ya volvemos. Así es. Continuamos hablando justo de este tema, porque ahorita en el corte comercial seguíamos comentando acerca de los encuentros sexuales y el uso de alguna droga. Y tú lo decías, Arturo, que es como un atleta que se va a su máxima potencia para sentir esa adrenalina. Y... Mira, el uso de drogas en realidad viene porque el mismo cuerpo y la misma mente fabrican la manera como se producen esas sustancias en el cerebro que tienen el efecto de drogas. De hecho, son drogas. Sí. Un ejemplo es un corredor. Después de 30, 40 minutos produces una cosa que hace que el cansancio no lo sientas. O sea, tu rendimiento incrementó y sientes que acabas de arrancar. Bueno, hay receptores en el cerebro para eso. Y el cerebro es autosuficiente para rifársela así. Y lo mismo para que en esas condiciones puedas tener actividad sexual. Ahora, si tú no entrenas al cerebro para eso y no entrenas a la mente para eso, entonces cuando vas a tener actividad sexual necesitas sentir que hay que agarrarse de algo, compadre. A ver, el primer peligro está en que la autoestima, que ya la traigo fregadona, la voy a depositar en un objeto exterior. Eso debilita más mi autoestima. Me vacío de pilas porque pongo mis pilas en la medicina o en la droga. Entonces ahí empieza el primer efecto dañino paradójicamente. ¿Por qué? Porque me debilito cada vez que uso una sustancia, me debilita mi autoestima. Sí, yo agregaría como esto que estás diciendo, Arturo, bueno, ahorita que decías, quizá como acotar, el cerebro funciona con drogas naturales.
Esa es la con que hay las que drogas pulir. naturales, la Exacto. adrenalina, la serotonina y todas estas sustancias naturales del cerebro, cuando son combinadas con drogas ajenas al organismo, como todas estas sustancias que tienen todas estas ideas y mitos, como ahora con la legalización de la marihuana, que pareciera que no hace efectos negativos a la experiencia humana, no olvidemos que el tabaco y el alcohol son las drogas legales que más gente matan en el mundo en el campo de las adicciones. Es decir, lo legal no quita el riesgo y la peligrosidad del uso de una sustancia. Entonces, perdón, siguen siendo venenos. Siguen siendo veneno. Vamos a entender que un veneno es una cosa que mata. Con toda esta información equivocada de que la marihuana y que la usemos para atender los pacientes terminales de cáncer, también los pacientes terminales de cáncer usan metadona y drogas que ayudan a los dolores paliativos de una enfermedad crónica. Pero entonces, regresando al tema de las drogas y el cerebro, es decir, la experiencia humana de lo que decías, la mente se cuenta una historia, es decir, yo estoy inseguro, no me siento cómodo con lo que soy, por ahí el amigo me dice, Vic, métete esto, te vas a sentir mejor, tengo inseguridad de quién soy, y el cerebro genera estímulos y drogas naturales frente a la experiencia humana. Si yo quiero estar con alguien y le quiero hablar, y si estoy tenso, mi cerebro se tensa. Por supuesto, la experiencia y los mitos equivocados que surgen del uso de drogas tiene que ver porque desconocemos nuestro cuerpo. Creo que en el fondo voltear a mirar otra vez el cuerpo humano y acompañarnos a reconocer cuáles son las drogas que podemos obtener de manera natural, que va a costar más trabajo. Claro. Como decíamos, ¿no? Claro. Ibas a acotar algo. Acotar algo. Esencialmente de acuerdo con lo que dicen Víctor y Arturo, con algunos matices. Me gustaría decir algo que debe ser muy subrayado. La experiencia erótica por sí misma, es decir, la vivencia del deseo, la excitación y el orgasmo, con toda esta belleza, con toda esta subjetividad que implica el verdadero placer, en realidad no necesita de muletas ni de apoyos. En sí mismo, y en el mejor sentido del término, deseo, excitación y orgasmo son expansivas, erotizantes, alucinógenas, repito, en el mejor sentido del término. Entonces surge la egregia figura del gran filósofo Juan Gabriel. ¿Pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? ¿Para qué modificar la neuroquímica, válgase el término natural del cerebro, que nos dota de esa subjetividad bellísima, con sustancias que, lejos de enriquecer, acaban empobreciendo la experiencia erótica? Abundando en lo que... nada más complemento lo de las drogas legales, porque se ha dicho aquí, y también lo quiero enfatizar, no por ser legales dejan de hacer daño. Claro. Las dos, probablemente más empleadas, tabaco y alcohol, repercuten fuertemente en toda la curva de la respuesta sexual. En el caso del tabaco disminuye la luz de las arterias y eso hace que disminuya el flujo de sangre, sobre todo a la pelvis, y que los hombres tengan problemas de disfunción eréctil y las mujeres problemas de hipolubricación vaginal. Y en el caso del alcohol, recordemos que ahí la dosis y el tiempo de acción influyen sensiblemente. Si nosotros tomamos alcohol moderadamente, esto efectivamente puede desinhibir impulsos de corteza cerebral y tornarnos más propositivos, más cachondos, pero si aumentamos la dosis, el efecto depresor se acentúa y por otro lado, no hay nada más nefasto que un borracho vomitándose en la cama con su pareja sexual, ¿no? Y, por cierto, ambos, tabaco y alcohol, tarde que temprano, influyen sensiblemente en lo que llamamos el estrés oxigenante y llegan a producir disfunciones de la vida erótica severísimas que luego es difícil revertir por el daño que originan. Uno de ellos es la reducción dramática de la testosterona, que es el principal factor biológico que promueve el deseo en ellas y en ellos. Y nada más retomo rápido lo que decía Víctor, que me parece sumamente importante, los elementos psicoafectivos y subjetivos, porque casi siempre lo orientamos hacia el impacto en la fisiología. Pero ¿qué onda con los afectos, con las sensibilidades, con las obsesiones, con el nerviosismo, con la ansiedad y con distintas formas y grados de depresión que son secuelas del uso generalmente prolongado de las drogas? Claro. En ese sentido, la experiencia subjetiva tiene dos grandes ingredientes, la ternura o amorosa y la sexual propiamente, ¿sí? Conforme somos bebés, básicamente nuestra sexualidad es de ternura, pero en la adolescencia y para allá ya le metemos sexualidad más ternura, ¿sí? Pero todavía la mente humana es capaz de tener niveles de placer más allá de lo que la gente cree y que pone en lo sexual.
¿Qué es esto? Tú llamabas ahorita lo bonito, lo encantador, Si es esta parte que dice el compañero la explorásemos, llegaríamos a un nivel todavía más intenso de placer, y ya no digo sexual, y que sería la experiencia contemplativa o la experiencia mística, que se pueden acceder a ellas vía o el deporte, la contemplación, la meditación, la respiración, pero eso impone una disciplina, valga la expresión, de clarificar más en la propia alma. Muy claro. O sea, tener en paz tu mente, sin distracciones, o focalizarla en otros objetos, etc. Pero como es más complejo este entrenamiento, el 99% de los humanos nos vamos a lo sensorial. Por eso es que lo sexual está tan privilegiado, lo sexual carnal, y ya olvidamos la parte que él señalaba al principio. Hay otras formas de placer, no digamos superiores, pero más sofisticadas y que se entrenan. Es como aprender a tocar piano. Lo de menos es tocar las mañanitas, aprendo en media mañana, pero saborear la dulzura de tocar el piano, las mañanitas, pero solo lo hace un pianista. Pero es que está de fondo, claro. Ahora que digas, nomás, quiero decir dos cosas. Hay dos grandes sensaciones humanas que a mí me gusta matizarlo y que los sexólogos nos enseñan muy bien cómo entender. Placer y dolor. Lo que es placer y lo que duele, duele. Es como si me pellizco, eso es dolor. Y si me acaricio, eso es placer, me da una sensación agradable y el dolor es una sensación desagradable. Para llegar a eso, la experiencia emocional es un proceso, es un degradé, no es algo que sucede fácil. Para llegar a este encuentro de intimidad y de conexión en donde pueda tener una experiencia significativamente, además de biológicamente rica, sino emocionalmente profunda, requiero de pasar por momentos de dolor, no solo de placer, de incomodidad. Y entonces, van de la mano el placer y el dolor. Con toda esta inmediatez, en donde no nos están enseñando a sostener más tolerancia a la frustración, a quedarnos más en lo incómodo, entonces corremos rápido a las cosas que la mente compra rápidamente, como un niño despavorido, como un simio salvaje, lo que sea rápido, lo que no duela y lo que no me incomoda. Entonces me meto una pastilla, me fumo un cigarro, me tomo unos elixires o me bebo lo que sea para no incomodarme. Y en muchas ocasiones eso ya no es suficiente. Entonces una sustancia te va llevando a la otra, a la otra, a la otra, y puedes probar todo tipo de drogas. Sí, yo quisiera que no perdiéramos de vista que finalmente las adicciones se instalan en la etapa adolescente. En esta necesidad de pertenencia, en esta necesidad de crecimiento, en esta búsqueda de identidad. Justo todo este tipo de cuestiones, de estos mitos en relación a las relaciones sexuales y las drogas, tienen éxito justamente en los jóvenes, porque son los que están en esta búsqueda y se van, como decimos, con la finta, ¿no? Efectivamente, eso es lo que me va a llevar a tener una experiencia más grata. Lo que hacen finalmente las drogas es anestesiar. Y justo lo que acabas de decir, pues lo que se anestesia es el dolor. Yo pienso que en algunos casos hay quien utiliza las drogas por este nervio que pudiera tener de inicio para tener una relación sexual. Entonces, a lo mejor esto me va a desinhibir, voy a estar más tranquilo y menos nervioso y voy a lograr esto. Entonces, yo creo que con los jóvenes hay que hacerles ver que tienen cualidades, que tienen habilidades, más allá de estas sustancias que les pueden llevar a sentir ciertas cosas que... Mira, ya que tocas el tema de los jóvenes, tenemos el testimonio anónimo de un joven que nos comparte cómo fue que inició en esto de las drogas. La ventaja que yo tuve, o desventaja, fue el acceso a Internet. Sobre todo últimamente esta cultura de pro experiencias, sentir más, ser pleno, ¿no? Muy propio de mi generación. Me llevó a ver si yo podía tener relaciones sexuales más placenteras, fuera de otro mundo. Cualquiera puede subir sus experiencias o cómo tener mayor desempeño, ¿no? Hay algunas páginas donde te suministran las sustancias, ¿no? La primera sustancia que vino hacia mí fue la marihuana, como para salir de lo normal, sentir más el placer, alargarlo, pero pues pasó algo para mí en ese entonces no obvio, pero ahora sí, por estar consumiendo alcohol y marihuana, pues la calidad de las erecciones, la libido se veía menguada. Fue ya en un punto donde pues ya no podía yo satisfacer a mi novia en ese momento, ¿no? Es muy duro porque todo lo que está ahí te dicen los beneficios, que son reales, ¿no? Sí sientes más, sí duras más, tienes más energía,
pero no te dicen las consecuencias, ¿no? Creo que nadie va a hablar de ya no se me paraba, me volví precoz. Nadie habla de esas consecuencias, menos como en mi caso como hombre, pues nadie quiere admitir que es poco viril, ¿no? O sea, cuesta mucho trabajo y eso te engancha inmediatamente en un círculo vicioso. Consumes más esperando obtener los mismos resultados que antes tenías, pero por consumir más, la caída pues es más profunda. Me di cuenta de que mi relación, mi sexualidad, o sea, no tanto en el acto, sino el simple hecho de convivir con una mujer, dependía de muchas sustancias, ya no solo alcohol, que sí era mi base, ¿no? Pero ya dependía de otras sustancias, una para tener valor, otra para que tengas deseo, otra para que tengas un buen rendimiento. Y pues en el momento en que yo quiero dejarlas, viene esta frustración, este miedo, que se hizo más grande, o sea, todos mis defectos se hicieron más grandes y ya no poder salir de ellos como cualquier persona que deja la copa y se siente bien, me hizo perder la esperanza en que hubiera una oportunidad de sentirme mejor. Ya no me sentía una persona, me sentía un monstruo, me sentía un animal. Y muchas veces llegó esa sensación de yo no sé qué hago en esta vida, ¿no? Me sentí solo. Estando en mi familia, estando con una novia, me sentía solo. Estas pueden ser las consecuencias, estando ya con tu familia, estando con tu pareja, atravesando o vivenciando justamente este placer o esta intensificación del mismo, pues se puede llegar a sentir esta soledad, este vacío, esta cruda emocional, esta cruda física y mental, que puede ser evidentemente muy grave, pero bueno, para eso también se vale pedir ayuda y en muchas ocasiones es la única forma para poder ayudarse así. Voy a leer varios comentarios que nos hacen el favor de enviar, así que muchas gracias. Miguel CDMX nos manda saludos, lo mismo Luis Enrique Tapia Navarro, Susana Juárez, Beatriz Armelia, Saba Silva, Beatriz Amelia Serna. Y por ejemplo nos dice más adelante, nos manda saludos Lirio Pérez, nos dice: por favor, por fin puedo ver el programa, lo estoy viendo desde Basilea, en Suiza, así que muchas gracias. También nos mandan saludos desde Costa Rica, Laura García, muchas gracias. También había desde Durango, Silvia Rosales, nos manda saludos. Un gran abrazo a todas las personas donde estén viendo este programa. Sandra Germán Gouze nos dice: estoy de acuerdo con la legalización del uso de la marihuana, pero para ayudar a las personas que viven con alguna enfermedad. Para lo recreacional ella no está tan de acuerdo y dice que en cuanto a esta combinación, generalmente los padres tienen como ciertos temores de acercarse y hablar directamente a los hijos. Con el temor, uno, supongo, de confundir un poco el tema y otra, de no pues cometer más errores tal vez y ampliar las dudas de las niñas o los niños o las y los adolescentes en este sentido, porque a veces también es difícil como padre o madre decir: oye, mira, no es tan conveniente y resulta contraproducente. Ah, me lo dijo mi mamá, pues entonces ahora sí, el doble, ¿no? Claro. Y no sé si de pronto sea esa la duda. Víctor Macías, creo que quedó muy claro que el efecto mitos de las drogas, pienso que hay que dar paso a las alternativas de solución, menos cápsulas de problema y más cómo salir de ese problema. Sí, había un comentario justamente donde decían... sí, Raimundo Fonseca dice: ¿qué es esnifar? ¿Pueden hablar en español o el programa es en Spanglish? Ojalá pasen mi comentario. Y sí, la verdad es que la Real Academia de la Lengua Española dice esnifar, pues es inhalar y así justamente se refiere pues mucho más a las drogas, ¿no? Es decir, a la cocaína y las drogas que puedan ser inhalables. Llamadas telefónicas, nos dice un anónimo, bueno, Javier nos dice: ¿es posible que busquemos usar drogas para limpiar la soledad en compañía de otra persona con la que compartimos la misma adicción? ¿Por qué ocurre esto? ¿Nos sentimos solos, solas? Sandra Juárez nos dice: hace 2 años terminé una relación con un hombre que era adicto a la cocaína. Ahora yo soy adicta también y eso que terminé con él para alejarme de las drogas. Pero me es imposible. A veces pienso en regresar con él para no sentirme sola y tener una pareja que me va a atender. Las adicciones también son hacia las personas. Y este otro de Alfredo Domínguez que dice: es una pésima costumbre fumar después de tener un encuentro sexual. ¿Qué es lo placentero de esto? El cigarro es aceptado socialmente, pero en realidad
baja el rendimiento sexual de hombres y mujeres. ¿Es tan adictivo como el alcohol o la marihuana?, nos pregunta. Yo creo que incluso es más difícil de dejar que otras sustancias. ¿Qué opinan los especialistas? Y aunado a esto, yo diría, es muy famoso, bueno, es muy común más bien, ver en alguna escena de una película justamente esto que nos comparten, ¿no? O sea, después de este gran placer erótico afectivo, entonces viene el de acompañado del humo del tabaco. Claro, pero no sale en la cara B porque es como... Habría que ver todos los rostros del uso de drogas y los distintos matices de algunas drogas, como el tabaco, la marihuana y otras drogas, porque el comportamiento humano es complejo, somos seres complejos, la sexualidad es compleja, la interacción es compleja. Hay dos temas en esto que estamos hablando, cómo hablar de manera concreta y clara sobre un tema que decías, ¿no? Es un tema con los jóvenes que ahora están iniciando su vida sexual, cómo hablar de este tema de sexualidad y de drogas. Así es, y vamos a continuar después de la pausa hablando de estos encuentros sexuales y el uso de drogas. Ya volvemos rápido. El fin de semana no puedes perderte Diálogos. Si eres un papá con hijos universitarios, el programa del sábado será de tu interés. En esta etapa, tanto hijos como padres encaran retos que van más allá de la presión académica. Los hijos aprenden a ser autónomos, mientras que los padres asumen que el rol que jugaron como guías y modelos ahora será como figuras de apoyo. El domingo, dinos qué piensas de las parejas otoñales. ¿Crees que el amor después de los 50 tiene un mejor pronóstico? Hay hombres y mujeres que piensan que el amor puede ser más duradero. Si estás viviendo un amor otoñal y quieres compartirlo con nosotros, te invitamos a participar en las redes sociales. En una reunión de amigos conocí la marihuana y la fumé y me agradó. Hubo mucha confianza en mí, mucha seguridad. Me sentía parte de todos los amigos que estaban en ese momento y empezó así como que los besos, como que los tocarnos, ¿no? Y era más fácil. Pero mi acercamiento ya más sexual en ese aspecto, yo tenía 15 años, me encontraba en una fiesta, estaba muy drogada y muy tomada y llegó una persona un poquito más mayor que yo y me encontré en ese estado y esa persona pues abusó de mí y fue mi primer encuentro sexual, un abuso sexual. Conforme fue el tiempo, tuve un novio y con ese novio empecé a tener relaciones con él, pues siempre era tomada y drogada, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía mucho miedo, ¿no? Tenía mucho miedo y pensaba que, aparte de sentirme insegura, pues siempre necesitaba como esa parte. Esa parte me daba seguridad, ¿no? Me daba así como el hecho de decir, sí, lo voy a hacer. Cuando conozco la cocaína, yo tengo 18 años y la cocaína causaba muchas ganas de tener relaciones, ¿no? Cuando la conozco una persona que empieza a decirme, mira, me empezó a dar bastante de todo, pero a mí me gustó mucho la cocaína porque me despertaba esa onda. Cuando conozco esa parte, combinado con todo eso, pues es placentero, ¿no? Se vuelve uno más adicto. Conozco lo que es las tachas, empiezo a consumir, ya las conocía, pero empiezo a consumirlas y hay drogas que te elevan el líbido. Entonces, cada vez que yo tenía una relación con alguien, me drogaba, ¿no? A lo mejor esa persona ya no se drogaba ni se alcoholizaba, ¿no? Pero yo ya no podía. Mi sexualidad se fue a las drogas, o sea, yo no podía tener relaciones sin drogas. Y así comencé siempre a relacionarme con gente que se drogara, o sea, gente que no se drogaba, pues, o sea, no. ¿No? ¿Cómo voy a estar con alguien ahí en la habitación, yo drogándome y él no? Se me facilitaba más a alguien que llegara y me dijera, ¿qué onda? Te invito a una cerveza, te invito a droga. Pues con tal de que me invitara a droga, yo decía, va, no sé lo que tenga que hacer, ¿no? A lo mejor y me voy con él, me acuesto con él, pero pues me va a dar droga, ¿no? Llegaba momentos donde me drogaba tanto, donde no recordaba qué hacía de mí, ¿no? Al otro día desperté,
Yo estaba en un hotel y lo único que yo le dije a él fue, ¿qué pasó? ¿No? Y me dijo, tú no te preocupes, ¿no? Para mí fue muy doloroso. Fue muy doloroso porque me sentía muy denigrada, ¿no? Me sentía como mujer, estaba mi dignidad por los suelos. O sea, en ese momento me sentía muy triste. Pero al ver la droga, voltear y decir, todo eso que sentía cuando me drogaba, o sea, desaparecía. Y así fueron muchas veces, ¿no? Y siempre decía, esta es la última vez. Muchísimas gracias a nuestro testimonio anónimo por compartir esta historia, que sé que no es nada fácil contarlo, más en un programa de televisión abierta. Y bueno, aquí vemos también testimonios que nos van a compartir su historia de forma abierta y de verdad se los agradecemos muchísimo, porque sé que hay mucha gente a través de la pantalla que se puede sentir identificado con estas historias y si no ha pedido ayuda es el momento de que se haga. Y de hecho, Cecilia, ahorita tú escuchabas con mucha atención este testimonio y creo que con algunas cosas que nos comentaba esta chica también tú te sientes identificada, porque hablemos también un poco del género. Aunque los hombres y las mujeres se pueden drogar por igual, las consecuencias y el trato social es diferente hacia las mujeres. Así es. De hecho, bueno, en mi caso yo inicio la vida sexual activa justamente porque yo ya consumía desde antes y eso era lo que a mí me daba como el valor para poder hacerlo. Entonces mis relaciones sexuales siempre eran en ese contexto. Y lo que pasa después es que empiezo a tener como problemas con depresión, por ejemplo, que propicia todavía más el uso irregular del condón, el riesgo de infecciones de transmisión sexual, pero como la sociedad asocia muchísimo el consumo de alcohol o drogas en las mujeres con la conducta promiscua y entonces ya te ven como una mujer fácil, tú no te vinculas con servicios de salud. A lo mejor hay especialistas que saben tratar el tema, pero no tienen la sensibilidad en el tema de género. Entonces, si tienes una mala experiencia en este sentido, menos vas. De hecho, cuando yo llego a un lugar de atención para adicciones, fue justamente lo que me ayudó porque me desestigmatizan. Empiezan a hablar del contexto de salud sexual, pero como un ser humano, como una... El hecho de que seas mujer te vulnera más todavía para las infecciones de transmisión sexual. Y la atención por parte de otra persona que ha pasado por las mismas experiencias, pares les llaman, es lo que te ayuda a vincularte con servicios de salud. El problema es que esto no es muy conocido, no lo hay mucho. Entonces realmente las mujeres que tienen la posibilidad de recibir la atención son muy pocas y en las mismas clínicas o en los mismos lugares de atención es donde también se sufre la violencia o la marginación, porque no dejas de tener este estigma. ¿Cuáles fueron las consecuencias que tú viviste por el uso de drogas en los encuentros sexuales? En el aspecto de salud sexual, yo sabía que estaba expuesta a una infección de transmisión sexual, pero como además ya tenía un problema severo con depresión, yo continuaba teniendo relaciones sexuales en riesgo. Se detonó mucho la parte de las conductas autodestructivas, y era una situación que se repetía y se repetía. Y saliste de esto gracias a la ayuda de alguien. Así es. ¿Pero qué fue lo que te llevó a pedir ayuda? ¿En qué momento? Ya cuando los síntomas de depresión y ansiedad estaban al máximo, inclusive pues yo tuve un internamiento en un hospital psiquiátrico a causa del consumo de alcohol y de drogas, lo cual también al mismo tiempo me vulneraba mucho más para el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Entonces es hasta que llegó este momento de crisis en el que me vincula un familiar al centro de atención de adicciones, a la casa de rehabilitación como tal. Y es ahí donde identifican, porque tenían la parte de la atención en cuestión de género, con enfoque de género. Ellos identifican la relación que hay entre la vida sexual, la sexualidad, el riesgo de infecciones de transmisión sexual, la dignidad como tal y esta posibilidad de rehabilitarme de las adicciones. Claro, ¿te diagnosticaron alguna disfunción sexual? Parte del diagnóstico inicial ya había anorgasmia, por ejemplo, que ya después cuando se trabaja más con el diagnóstico y todo esto, resulta que estaba vinculado con el consumo, o sea, la falta de encontrar como el placer en la relación sexual me hacía seguir buscándolo por medio de distintas sustancias. Entonces aumentó el consumo de sustancias y de
más tipos de sustancias. Muchas gracias, Cecilia, por compartirlo. David. Primero agradecer este testimonio Así tan es. ilustrativo de Cecilia. A mí me hace aprender mucho. Muchas gracias por eso. Y Cecilia dijo, entre muchas cosas importantes, dos cruciales. Uno es la calidad de la atención, la necesidad de una atención empática, cálida, propositiva, con aceptación incondicional. Porque muchos clínicos, independientemente de que sean médicos o psicólogos, se ponen rígidos, estereotipan a la persona, de pronto la regañan, de pronto la patologizan. Y otra cosa importante sobre la atención a las personas es la perspectiva de género. Yo no concibo a una buena terapeuta, a un buen terapeuta, independientemente de su rama de origen, médico, psicólogo o de otras profesiones, que no tenga perspectiva de género. Por eso el ejemplo de Cecilia es muy ilustrativo. Y yo quisiera aprovechar para comentar algo, porque dijimos que el verbo es desmitificar. Así es. Uno de los mitos falaces, porque también hay mitos verdaderos, es que necesariamente la persona que inicia un consumo y ulteriormente una adicción tiene que ser presa de un chorro de broncas. Patologizamos el origen. Decimos, es que son las carencias existenciales, las lagunas afectivas, a lo mejor múltiples conflictos. No o no siempre. Quiero subrayar, creo que también es de interés, que hay muchos chavos, muchas chavas, no fue el caso precisamente de Cecilia, en los cuales el afán es exploratorio. Quieren descubrir algo, quieren intentarlo, ya sea en aras de mejorar la sexualidad o por otros motivos, pero en un contexto de absoluta desinformación. Por eso creo que es muy importante que existan programas como este. Una persona bien informada tomará decisiones responsables y si no, no. Múltiples personas no saben, por ejemplo, a guisa nada más de comentario, que la marihuana no es inofensiva. Han creído el cuento de que la marihuana no tiene ningún efecto deleterio o negativo. No es así. Y malinterpretamos lo de recreativa. En Entonces, efecto. se trata de divertirte, de pasarla Exacto. bien. La marihuana finalmente puede conducir déficit de testosterona y otros problemas, pero voy a decir algo y me responsabilizo de lo que voy a decir. Yo creo que toda persona es libre de tomar su elección sobre la base de estar bien informada. Y muchos chavos y chavas, muchos adultos, no saben ni qué onda al respecto. De tal manera que la persona será libre en tanto tenga información para adoptar decisiones. Si alguien dice, yo con un carácter recreativo o de otra naturaleza voy a usar marihuana o alcohol o tabaco, bueno, que lo haga, pero sobre la base de tener una información sobre los efectos no precisamente positivos que va a tener en su vida sexual y en su vida en general. Perdón, Sí, Arturo. breve. El proceso básico de aprendizaje es ensayo y error. Y estas cosas, la sexualidad y las drogas, pasan entre los 12 y 19 años. El 90% de la banda, entre los 12 y 19, le entra a las 2 y millones de otras cosas más. Ahora, es también una etapa donde se está conformando la mente humana y entonces estás explorando sensaciones nuevas. Por eso está uno tan sensible o tan susceptible o a drogas o variaciones de sexualidad. Y todo esto va de la mano. La mente humana no lo distingue porque son cosas de aprendizaje. Entonces, hasta que no tienes el ensayo y el error y te das de topes en la pared, es cuando como que empiezas a ver por dónde va la bolita. Qué bueno que señalas, compañera, que hay alternativas para ser ayudado, ¿sí? Y es bien importante que la gente sepa, hay una soledad muy cabrona, perdón, en el fondo, ¿ok? Y hay un deseo de salir y no se halla cómo. Pero si hubiera chance de, como dice David, educar de antemano, poquito a poco, minimizaríamos el riesgo de que nuestros jóvenes se clavaran por allí. Óscar, ¿tienes un comentario por ahí? Hay dos comentarios. Sí. Uno que voy a leer primero, que se va duro y a la cabeza hacia los especialistas. Nos dice Diana Bruja Palacios, una cosa es probar drogas o intensificar los sentidos con esta y otra muy diferente es ser adictos técnicamente. Bueno, ser adictos. Técnicamente todo lo que recetan los médicos son drogas. Por ejemplo, desmitifiquen esos temas porque se supone que son especialistas, no los sacerdotes de la colina. Y este otro de Víctor Macías que dice, insisto que no es necesario exponer, ya le habíamos dado lectura, exponer tanto a las personas y su mala experiencia con las drogas para sensibilizar al público, pues parece nota amarilla. Creo que es más útil enfocarse a la prevención y a la solución. Sí. Bueno, gracias Víctor por compartir tu inquietud.
En Diálogos en Confianza, desde hace 21 años, nos hemos dedicado justamente a compartir los testimonios de las personas que amablemente lo comparten como una, primero yo diría, necesidad de exponer y de sacarlo del cuerpo y de la mente para que las y los especialistas evidentemente puedan escuchar todo esto, además de que se va respondiendo al mismo tiempo que se transmiten estos testimonios. Cecilia acaba de dar el testimonio aquí y no lo hacemos con un enfoque amarillista, o por supuesto no es la intención, sino precisamente de expresarlo y que ahora mismo los especialistas te podrán decir por qué es importante que se comparta, y no solamente para la persona que lo comparte, sino para quienes lo escuchamos y lo vemos también en la cápsula, que incluido, ya lo acaba de decir David, y me parece de verdad Tato, muy sencillo, muy humilde, pero a cada uno y a cada una nos toca una fibra muy especial. Todos y todas aprendemos justamente de esa experiencia que no hemos vivido. Ahora, claro, y me además gustaría decir sobre el comentario de Diana Bruja. Primero, que lo agradezco mucho. Claro. Tanto la disidencia como la concordancia son bienvenidas. Luego, decir que en realidad no se contrapone lo que aquí el panel ha expresado al respecto. Lo que ocurre respecto a las así llamadas drogas es que hay algunos fármacos que son de prescripción y que se supone que tienen una pertinencia, pero que además tienen efectos secundarios colaterales. Hablemos, por ejemplo, de los barbitúricos o de los tranquilizantes. No están carentes de efectos colaterales que eventualmente pueden ser nocivos y que pueden también conectarse con las adicciones. Con el concepto de adicción estoy enteramente de acuerdo. Lo que pasa es que todavía no lo hemos platicado aquí. Claro, y luego decir, perdón, nada más muy brevemente, que lejos de ser dogmáticos, mis compañeros y yo, creo que somos propositivos en función de la información que poseemos y el interés social de que la gente se informe. Me gustó lo de Sacerdotes de la Colina o algo por el estilo, porque me remite a una de mis canciones favoritas, El Tonto de la Colina. Aquí mis tres compañeros no son nada tontos, entonces estamos en eso, informar, proponer y de alguna manera provocar reacciones. Claro, que dice no de la colina, sino de la colonia. El error aquí fue mío. Claro. Sí, da igual. Pero creo que da igual. Creo que algo que sí quisiera como decir, que quizá le preocupa, que pues sí hay una gran cantidad de lugares a donde podríamos ir, pero tenemos que ir eligiendo caminos para poder empezar a abordar el tema. Y me parece que informar las consecuencias negativas del uso de sustancias bajo esta curiosidad sexual que, como decías, estoy de acuerdo que hay una etapa en donde tenemos más interés, ¿no? Como entre los 12 y los 19, pero no olvidemos que hay adultos que han entrado en incidencia de drogas por temas sexuales que además no se revierten fácilmente, porque a veces cuando trabajamos en las clínicas, las adicciones, lleva años superar un problema por un trauma sexual o por alguna consecuencia irreversible. Y no solo en la salud biológica, en la salud psicológica, que me parece que son elementos que podríamos profundizar más adelante, pero no para nada nos parece que sea nota amarillista, me parece que es un asunto de prevención y de realidad. Tenemos que ver todo el espectro de esta problemática. Claro, y así como nos decía Cecilia que necesitaba las drogas para tener el valor y entonces tener estos encuentros sexuales, creo que ella tiene mucho valor ahora sin drogas de estar aquí compartiendo su testimonio. Lo cual agradecemos y apreciamos. Muchísimo. Un aplauso para la comadre, por favor. Y así nos vamos a una pausa y regresamos con más de Diálogos en Confianza. Gracias. Yo al salir de la secundaria empiezo a experimentar con los famosos chochos. Después empecé a consumir unas gotas que casi me dejan ciego, yo soy trasplantado. A mí me agradaba tener ese efecto de las drogas, porque en mí me conducía a una parte del cual en mi estado pues, de juicio, yo no podía hacer ciertas cosas en estado de juicio. Entonces con la droga y el alcohol ya combinados era una bomba para mí y un desinhibidor muy fuerte. Yo desde muy joven o desde muy chavito no tenía esa capacidad de relacionar. Me daban miedo las mujeres el hablarles. Hoy sé que era el miedo al rechazo, al que me rechazaran. Entonces yo utilizaba el alcohol y las drogas para poder dominar el miedo y podérmeles acercar. Cuando yo empiezo a consumir drogas, anteriormente de conocer la cocaína, yo no tenía ese líbido, o sea, no tenía ese impulso sexual. A mí me interesaba más, prefería dejar novias que tener sexo con ellas. Ellas se enojaban, me dejaban, porque ellas pensaban que yo era homosexual, porque no les pedía sexo. Siempre hay pues los famosos grandes consejos, ¿no? El amigo que alguna vez me dijo, utiliza cocaína para que tengas algún rendimiento o para que tengas tu mejor rendimiento sexual.
para que tengas potencia. Entonces empiezo a experimentar con cocaína. Y claro, o sea, con la cocaína yo me sentía pues que tenía más potencia sexual. Empezamos a hacer que los intercambios entre amigas, amigos, pues jóvenes, nos metíamos en los famosos encerrones, donde pues utilizábamos cocaína, alcohol, algunos utilizaban pues chochos, y pues hacía todo lo que nosotros le decíamos que eran unas orgías de convivencia. Entonces pues así seguí la vida, pareja tras pareja. Cuando alguna vez llegaba a tener erecciones, pues tenía relaciones sexuales con la pareja al momento, pero pues era minutos, 3, 4, 5 minutos, y la eyaculación, y sabes que ya no me interesa. Inclusive llegaba el momento de decirle, sabes que ya vete, no quiero que estés conmigo. Yo llegaba al llanto, salía de los hoteles extremadamente mal, pensar en el suicidio, regresar al escuadrón, querer morir en la calle. Quería yo morir ahí en la calle pues se había perdido todo. Muchas gracias a este testimonio anónimo también por compartirnos su historia, y ahorita lo comentaba con Gamaliel, si él relacionaba alguna de las cosas que él vivió con este testimonio anónimo. ¿Requerías del uso de drogas para a lo mejor tener cualidades que no se tenía sin ellas? Mire, yo antes de que yo probara la drogadicción, aparentemente mis relaciones sexuales eran normales. Pero lo que sí logré identificar, que en el primer momento en que yo probé la cocaína, mi instinto sexual se disparó. Luego yo tenía, la sangre me empezaba a hervir. Yo lo que quería era tener relaciones sexuales. Y desde ese momento, desde el primer momento en que yo la probé, casi siempre mis relaciones sexuales tuvieron que ser con la cocaína, porque eso me ayudaba a durar más. Yo podía durar más. Yo me tardaba en eyacular, muy a comparación cuando yo no la llegaba a consumir. O sea, rápidamente yo eyaculaba. En cambio, con la cocaína podía durar media hora, 3/4 de hora, y estar toda la noche teniendo sexo. Que había muchas ocasiones que yo terminaba hasta sudando cuando yo llegaba a tener la eyaculación. O sea, todos mis músculos se llegaban a tensar, ¿no? Y yo quería seguir teniendo sexo y tenía que estar consumiendo más cocaína, más inhalándola, ¿no? Y cuando la dejaba de consumir, pues no pasaba eso. Y había momentos en que llegaba a tener hasta cierto dolor de tanto querer tener sexo o estarme masturbando. Me llegaba yo mismo a lastimar. Pero eso también me producía cierto placer. El tardarme más en estar eyaculando me producía placer, porque ya había un dolor. Cuando yo eyaculaba, ya me dolía. Pero eso también me producía un cierto placer en estar tardando más. Y les digo que al grado de llegarme a lastimar. Y de hecho, yo he podido identificar, porque sí, me ha costado mucho trabajo a mí dejar la cocaína, porque hay momentos en que las he dejado, pero me doy cuenta que las veces que yo he vuelto a retomar es por busca de ese placer. Esa porque sensación. ya mis relaciones no son placenteras sin la cocaína, sin la droga. Pero ahorita ¿tienes cuánto tiempo sin consumir? Ahorita ya tengo medio año. Medio año. ¿Y cómo te has sentido? En algunos momentos, cuando llego a tener alguna relación, sí siento que me llega a costar más trabajo de repente. O sea, como que pierdo ese deseo de repente, se me va así como que... Y en cambio, con la droga, así como que me despertaba más la lujuria. Llegaba a hacer cosas que tenía ganas de hacer, y en cambio, así como que de repente se me va de repente, y ya no, o sea, es frustrante de repente tener ciertas relaciones, porque ya no llego a tener ese placer que yo siempre he estado, como yo lo había estado experimentando con la cocaína. Claro. Sí, de repente sí llega a ser frustrante no poder tener ese placer. Quería yo subrayar en lo que nos dices, compañero, una cosa que es muy sutil y que normalmente se confunde. Como habíamos considerado, hay dos sentimientos básicos, dolor y placer, ¿sí? Pero hay un momento donde el umbral entre uno y otro no es claro. Y el resultado es que cosas dolorosas, la mente las etiqueta como placenteras. ¿Muy claro? Tal vez uno de los ejemplos así en la vida cotidiana pueda ser el de un levantador de pesas. Hay un refrán que dice, no pain, no gain, que traducido quiere decir, si no te duele, no hay ganancia, o sea, no estás haciendo bien el ejercicio, ¿sí? Y cuando tú repites el pain, el dolor, le das oportunidad por las repeticiones
le das oportunidad a la mente de aprender a etiquetar placer. Y es lo que pasa en este tipo de situaciones, ¿sí? Te estás lastimando, pero tú lo interpretas o tu mente pone un lente para verlo placentero. Y el resultado es que entonces lo buscas. ¿Me explico? Y esas son de las cosas paradójicas que la gente no sabe, pero, perdón, te estás madreando, compadre, con la etiqueta de que es muy chido. Y eso, pues, finalmente no nos lleva a nada. Por eso se vuelve tan complejo el tratamiento de este tipo de cuestiones. Porque la mente funciona ante lo que le enseñas, no ante lo que es. Si tú le dices, la coca te va a poner poca madre acá muy arriba, al rato estás arriba. Y cualquier droga puede ser igual. Dicho en 3 palabras, cualquier droga la puedes usar para lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las drogas nada más tienen 3 efectos. O te suben, te bajan o te sacan del planeta. Pero si tú etiquetas, pues vía que me suba, por ejemplo, la coca, voy a ser Superman en la cama, ya te clavaste. Las que me bajan, no, pues para que me acompañe acá mi chavita, ya estás. O la que te saca del planeta, no, pues es que yo llegué acá a una experiencia. A ver, el pretexto es lo de menos. Estamos enseñando a la mente a leer chuecas las cosas. Y el truco es porque le permitimos exposición repetida. Punto. Federico. Bueno, yo agradecerle también a Gamaliel su testimonio. Claro. Finalmente creo que en los 2 casos, tanto Cecilia como él, se han identificado. Y gran parte del trabajo en la rehabilitación, cuando ya existe un proceso de adicción, es los grupos de ayuda mutua, porque hay esta parte puente-comprensión. Creo que en el caso de Gamaliel, ahora lo que sí sería importante, además de estos 6 meses que llevas de abstinencia, el poder trabajar alternativamente con la parte terapéutica. En este caso, estando aquí David, yo creo que ahondaré en este sentido de este trabajo desde la parte desde la sexualidad. Es decir, cómo quitar la idea de que es la cocaína la que te hace tener esta manera de ejecutar, ¿no? Cuando estás en alguna relación sexual. Entonces yo creo que la parte de la abstinencia es lo indicado, porque a la larga la cocaína lo que va a hacer también va a tener efectos a nivel cardíaco y en algunas circunstancias, incluso hasta de impotencia en algún momento dado, ¿no? Entonces, agradeciendo de verdad el testimonio. Yo agregaría, Gamaliel, que en un primer momento los efectos parecen ser muy positivos en cuanto a la estimulación erótica, pero tarde que temprano derivan en serios problemas de salud sexual y de todo el organismo. Por ejemplo, incapacidad eyaculatoria que se combina con anorgasmia, por ejemplo, ausencia de deseo y problemas de disfunción eréctil. Lo que dice Federico es muy importante. Ahorita entras a una fase, ahí la llevas pues en esta abstinencia terapéutica, entras a una fase en la que me parece que algo fundamental es reestructurar tu vida erótica, reestructurar tu sexualidad. Como dijimos antes, en un momento determinado la vivencia erótica por sí misma es placentera y no va a necesitar de apoyo siempre y cuando puedas quitar a un lado el condicionamiento. Hay un condicionamiento operante que hace que si no tienes esto, no obtengas el placer. Y no es así. Vas a descubrir, qué bueno que estás en este proceso, que tu vida erótica se puede reestructurar y disfrutarla mucho sin la sustancia adictiva. Claro, yo quisiera como agregar como las cualidades y la calidad que puedes empezar a experimentar ahora, que se oye fácil, pero justo lo que decías, nos regalas la posibilidad de que veamos en el público algo que en adicciones nosotros podemos observar, que es la dependencia psicológica, que pareciera que lo que nos da más miedo es la dependencia biológica y que hay tratamiento para salir de ahí. Pero lo más complejo es la dependencia psicológica, porque te echas a perder el significado de construir una identidad funcional para ti. Porque por ahí alguien decías, ¿no? ¿Qué es lo normal? Lo normal es tan subjetivo. Habría que ver conductas saludables y funcionales para cada ser humano. Entonces, ahora que tú estás en este proceso, en donde tienes que resignificar tus formas de relacionarte con tu sexualidad, con tus afectos, con cómo construir una nueva forma de encontrar respuestas saludables. Un lugar es los grupos, otro lugar es un espacio terapéutico que te genere las condiciones de intimidad para trabajar estos puntos finos, que este no es el espacio para hablar de ellos, en donde me parecería que sería útil para ti
poder profundizar en esta resignificación que implica enfrentar dolor, ideas equivocadas, ideas de tu experiencia primaria, cómo empezó tu vida sexual, porque todos tenemos una historia. Las primeras veces con drogas o sin ellas no son nada sencillas y hay que explorar ahí cómo empezar a trabajar con ella, pero me parece muy valiente lo que ya has hecho hoy, como poder salir de ese lugar y poder nombrar en todos sus niveles en dónde estás. Porque los primeros 5 años de rehabilitación, la gente que trabajamos en adicciones, para ser más concreto, gran parte del fracaso del tratamiento tiene que ver con no profundizar en los problemas de origen sexual y de origen familiar, porque son situaciones que patologizan la vida del individuo. ¿Qué significa esto? Que acaban generando pautas patológicas, disfunciones que son tan desagradables que por eso eligen el consumo en lugar de la vida funcional que ofrecen los programas que se oyen muy lindos, pero los que están en rehabilitación dicen, pues para mí no es eso. Yo me siento deprimido, no tengo erecciones, pierdo la eyaculación, no tengo orgasmos y me siento muy mal. Entonces hay que trabajar como con decir con todas sus letras, la rehabilitación no es dejar de consumir, es empezar a mirar un proceso que va a llevar tiempo, que va a llevar profundizar en espacios terapéuticos, los grupos, la terapia, hablar de eso, informarnos. Este programa informa a ti, a muchos jóvenes o muchas personas que están en este espacio, que si llevan algunos años sin consumir y no han trabajado sus temas sexuales, esto es un buen momento para moverse hacia ese lugar, porque reaparece el consumo. Pero me parece que en términos de prevención y tratamiento es empezar a mirar hacia ese lugar, que también es complejo. Y como dijo Federico dijo algo muy importante, hacer a un lado la anestesia. En la terapia a veces tenemos que tocar el dolor, profundizar en él para emerger. Si nos anestesiamos con la sustancia, bueno, es una victoria pírrica, pero acaba fastidiándonos la existencia. Óscar Virués. Telma Ramírez Cano nos confiesa, bueno, la verdad es que yo sí me declaro adicta a su programa y esa es mi droga. Yo creo que los especialistas es la única ocasión donde dirían, estoy de acuerdo con esa. Okay. Oye, por otro lado también nos mandan saludos desde Grecia, nos manda saludos. Ahora les digo quién es, justo se me está perdiendo porque la tableta me juega bromas de repente. Cristal Cruz, y además nos dice más adelante, creo que todos estamos al alcance de las drogas. Las más consumidas son el alcohol, y esa está permitida, y el cigarro también, y se empieza con una y es muy probable seguir entonces con las demás drogas o las demás, u otro tipo de adicciones, que estas son altamente transitables. Nos dice también Francisco García, hablando de drogas y encuentros sexuales, se considera el alcohol como una droga, pero el mejor alcohol que hay es el vino, es el mejor derramado en el cuerpo de la pareja y tomarlo completito. Ya está dando A ver. Y es que hoy es viernes, no lo culpen. Ya toca. Orden y moralidad. Jesús Ceja nos dice, me parece que en esta ocasión el tema no es para toda la familia. Sexo y drogas no son para niños, aunque sea tomado con seriedad, pero no me parece ideal. A ver, vamos a hacer aquí brevemente una pausa, porque creo que es importante el hacer este paréntesis. No es el tema, bueno, sí, es parte del tema de hoy, pero ¿a partir de qué edad es conveniente? Se los pregunto a todos, pero David, evidentemente tú como médico, como sexólogo, ¿a partir de qué edad les debemos hablar a nuestras hijas, a nuestros hijos acerca de la sexualidad? Y este otro que pareciera, no sé si más tabú o menos, pero que son el consumo de las drogas o las adicciones. ¿Desde cuándo también se les podría hablar acerca de esto? ¿Por qué callarlo, como nos recomienda, o por qué sí es conveniente hablarlo desde edades tempranas? Mira, la educación sexual desde edades tempranísimas, yo diría que no solamente es posible, sino es necesaria, urgente. Adaptando el lenguaje, el estilo de comunicación a la edad y al contexto de la chiquita, del chiquito, del menor de edad. Pero es muy, muy importante informarse e, insisto, contextualizarlo. Asuntos que dañan a la salud pueden ser mencionados sin entrar ni en recetas ni en recovecos técnicos. Pero hoy en día, chavitos de la escuela primaria, chavitas de la primaria, acceden a mucha información tergiversada en Internet. No podemos soslayar ese hecho. Entonces, no hay nada como ofrecer una contrainformación
positiva, científica, humanista, que le dé no solamente datos precisos a la persona para tomar decisiones responsables, sino para que papá y mamá o el docente o el médico o el ministro religioso contribuyan a que esas personas no caigan en situaciones de riesgo. La prohibición de esto no se habla o esto no se debe tocar me parece que es nefasta. Creo que lo más importante es dotar de una educación sexual y en este caso sobre sustancias nocivas, de una manera, insisto, metódica, propositiva, científica, sin llenar de datos negros, pues, o de cosas llenas de velos misteriosos a las personas. Hemos dicho que la información no perjudica. Lo que nos perjudica como sociedad es la ausencia de información y de educación. En este país urge que nos eduquemos. Claro. Oye, Arturo, y me quedo pensando, si estoy yo en este momento que hoy muchas primarias, por ejemplo, no fueron al colegio, ¿no? Sí. Porque es el último viernes del mes, y están entonces con sus hijos, con sus hijas viendo el programa, ¿qué tan importante es la compañía? ¿O qué le puedes decir a tu hijo? Dejar que vea todo el programa y al final platicar un poco, ¿qué te pareció? Lo vemos juntos, claro. Lo vemos juntos y Así además es. La función de mamá y de papá es ser como una conciencia crítica. Esto es, compañero dijo, el compañero, yo dije, ¿tú cómo ves esto, compañero? ¿Sí? Y no la censura. Claro. No hay censura, pero hay que enseñarle a decantar, a filtrar, a asimilar lo que se está diciendo y o a traducir, porque a lo mejor en momentos hablamos cosas que son más de adulto. Pero esto también, papá para eso está y mamá para eso está, claro. Ayudárselos a digerir a como lo entienden los niños. Pausa y volvemos. Va. Efectivamente existen muchas nociones, algunas totalmente equivocadas, otras parcialmente ciertas, que llevan a suponer que el empleo de drogas o de algunas sustancias de abuso incrementarían el placer erótico. El alcohol es simpático, porque de hecho hasta le llamamos bifásico, porque aparentemente te pone muy happy, pero a la hora de cumplir el alcohol es en realidad un depresor, entonces queda uno en deuda. El tabaco pues, no es tan rudo, pero también te anda alentando. El tiner te produce un tipo de introspección y en realidad hay como que te la llevas más en la onda de la compasión y no tanto como la excitación. La marihuana que se mencionó, pues mira, la mente funciona ante lo que se dice de las cosas, no ante lo que son las cosas. Los poppers se usa muy poquito, pero sí se usa y es más en el momento del orgasmo como para incrementar unos 10 segunditos toda la sensación. Una triste realidad es que pese a las evidencias de las muertes, de toda la disfunción que generan las adicciones y el uso de drogas, quitar estos mitos y estas ideas equivocadas que esas drogas ponen en riesgo severos a la salud y que hay evidencias y hay consecuencias irreversibles. Una persona que está buscando drogas tiene que preguntarse qué necesito yo o qué pasa dentro de mí que me incline a apetecer. La fantasía es que me van a hacer mejor, ¿sí? Claro. Pero si yo necesito que me hagan mejor, es que ya de entrada me vengo sintiendo menos. No olvidemos que el tabaco y el alcohol son las drogas legales que más gente matan en el mundo en el campo de las adicciones. Lo legal no quita el riesgo y la peligrosidad del uso de una sustancia. Siguen siendo veneno. Vamos a entender que un veneno es una cosa que mata. Tabaco y alcohol repercuten fuertemente en toda la curva de la respuesta sexual. Llegan a producir disfunciones de la vida erótica severísimas que luego es difícil revertir. Finalmente las adicciones se instalan en la etapa adolescente, en esta necesidad de pertenencia, en esta necesidad de crecimiento, en esta búsqueda de identidad. Y esa tan solamente es una parte de lo que ha sucedido hoy aquí. Con temas como el que estamos tratando hoy en Diálogos en Confianza, podríamos seguirnos de corrido 4 horas. Por eso es que nos llegó la pausa en el bloque anterior y te interrumpí abruptamente, mi querido Arturo. Sí, la segunda parte de la pregunta era, ¿qué onda con el alcohol y tabaco? El alcohol, para poner un ejemplito. Ustedes recuerdan, antes de que hubiera jeringas de esas desechables, las servíamos y luego con una bolita de algodón y alcohol pasábamos así sobre la aguja. ¿Por qué? Pues para matar los bichitos de la aguja. O sea, el alcohol mata a los bichitos. En mayor cantidad nos mata a nosotros, ¿sí? Un alcohólico es un suicida en abonitos. Entonces, el alcohol es un veneno, porque mata. Y el tabaco es un capítulo oscuro. Se estima, tiene alrededor de 4 a 6 mil ingredientes potencialmente dañinos al cuerpo humano. De esos miles, nada más se han estudiado regularmente 200. Y de esos 200,
3, 4 son los que la sociedad conoce: nicotina, carbón, asbesto. Oye, con asbesto, con el que gustes, que es cancerígeno, ya le bajamos, compadre. ¿Para qué le metes al tabaco? El tabaco es un suicidio masivo en abonitos. ¿Para qué le buscan? Pero además yo diría algo, la calidad de vida, Arturo, porque yo quisiera agregar en esto que en el fondo cuando buscamos un apoyo disfuncional como el uso de drogas, tabaco, alcohol o todas ellas, en el fondo queremos sentirnos bien. Pero justo creo que lo que valdría la pena como mencionar por qué es importante, qué es estar bien. Porque a veces para estar bien es como si yo para comprarme unos zapatos pago 20 veces lo que valen ese par de zapatos. Eso es lo que pasa con las drogas. Pagamos demasiado alto el costo de la gratificación inmediata y que desafortunadamente decíamos, este tema de la información, hay que educar, siéntate con tus hijos y hablemos de información, de temas que pueden ser incómodos y el manejo de la información es lo que nos puede ayudar a entender qué estoy comprando cuando uso una droga. Ahí te va la primera. Espera, nada más termino este punto y te escucho, Arturo. Este asunto de qué estoy comprando. Estoy comprando una imagen equivocada de mí porque entonces voy a construir un yo no real, que no existe, un hombre con erecciones poderosas, con eyaculaciones retardadas, sí, que no sienta finalmente no incomodidad, existe. que eso no existe. No existe. La experiencia humana tiene cosas incómodas. Los hombres alguna vez vamos a perder la erección, alguna vez no vamos a tener ganas, alguna vez me va a costar trabajo excitarme. La atracción sexual no es algo que es como lo han idealizado estos mitos urbanos del enamoramiento, que todo el tiempo estás excitado y todo el tiempo vas a tener... No existe eso, compadre. No existe eso. No hay. Lo que sí existe es que podemos aprender relacionalmente hablando, porque sí podemos llegar ahí, sabemos que todas las drogas orgánicamente hacen daño y pese a eso, el aumento del consumo de sustancias va en ascenso. ¿Qué nos está haciendo falta como mirar en este panel, ¿no? O sea, ¿hacia dónde podríamos mirar juntos? Federico. Sí, yo solo quisiera abordar esta parte del tabaco. La nicotina en poder adictivo es la que tiene el primer lugar en la tabla de poder adictivo. De hecho, es muy común escuchar a personas que dicen, pues sí, es muy fácil dejar de fumar, yo ya lo dejé 10 veces, ¿no? Te va la vida. Entonces, sigues estando en esta problemática. Y regresando a lo que decías de cómo hablarlo con los hijos, pues yo creo que hay que mantenerlo simple. Hay que hablar las cosas tal cual son, evidentemente pensando en las etapas en las que se encuentran los chavos. Pero yo recuerdo haber estado en escuelas dando pláticas de sexualidad y de adicciones desde cuarto de primaria. Creo que es bien importante porque me acuerdo haber llegado a un grupo de primaria y les empecé a preguntar a los chavos si conocían de drogas y me dijeron todas. Y alguna que otra que yo decía, perdón. Entonces decía, creo que estoy en un grupo donde sí se puede hablar de este asunto, ¿no? Y definitivamente lo que entonces podemos tomar en consideración es que la información es poder. Si esa información está mal dirigida, se ha enchocado, pues evidentemente puede provocar un daño en nuestra vida y de las personas que nos rodean. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si su pareja entonces dependiera de una sustancia de la que hemos hablado hoy? ¿Cómo acercarse ante ellos o ante ellas? Bueno, esto contestaron algunas personas. Lo dejaría, porque yo no uso drogas y no me gustan los adictos a las drogas. Terminaría la relación. No lo ayudaría, no estaría de acuerdo. No lo ayudaría porque si es algo que a mí no me gusta, él tiene que entenderlo. Completamente rechazaría. No, aunque me digan anticuado o que tiene una educación conservadora, no. Quizás sí experimentaría tener algún tipo de práctica con ese tipo de sustancias. Eso es motivo para que yo pusiera fin allí a la amistad, noviazgo o hasta matrimonio, de ser posible. Sería algo muy triste. Si es algo moderado, pues no me afecta, ¿no?, a la relación. Tiene que meterse algo como para despertar su placer sexual. Entonces ya no está como padre en una relación. Si es una pareja casual pues que la use. No, lo dejaría. Realmente yo tengo valores y bases morales que no me permitirían eso, ¿no? Pero si es una pareja ya en serio, creo que la ayudaría a no meterse esas cosas, a dejarlo. Si alguien te gusta, yo creo que esa es tu principal droga sexual, ¿no? Gracias a todas las personas que respondieron a este sondeo. Y Maribel, ¿tú qué hiciste cuando te diste cuenta que tu pareja necesitaba de alguna droga para tener mayor placer sexual?
Pues yo, en el momento en que yo empiezo a tener relaciones con él, yo veía que pues tenía mucha energía, ¿no? Yo tenía 23 años, él tenía más o menos la misma edad. Era adicto a las drogas, a la coca, a la marihuana, a todo tipo de drogas. Entonces, Maribel empieza a decir, pues yo quiero estar igual que él, quiero complacerlo, ¿no? Quiero sentir ese calor, quiero sentir esa adrenalina, ¿no? Entonces empiezo yo a consumir las drogas, ¿no? Lo que era la marihuana. Y fue algo que, pues, en su momento me dio miedo, pero cuando ya estábamos en una cama dije, pues sí, ¿no? A su nivel, no fue fácil, pero nuevamente sigo teniendo una relación con él y él en las drogas y pues la verdad es que era algo placentero en su momento porque pues no paraba, entonces decía, pues hay que seguir la fiesta, ¿no? Y la verdad es que sí fue duro. Cuando yo me doy cuenta de que no era una vida normal, pero mi cuerpo ya lo pedía, esa adrenalina que él me transmitía, porque se transmite, compañeros, ¿no? O sea, él me transmitía esa adrenalina ya, yo sin las drogas, o sea, él me transmitía esa fuerza, ¿no? Ese calor, esa fortaleza. Y llegaba el momento en que, pues con él conocí lo que era todo, totalmente el sexo, compañeros. Entonces, yo ya no podía salir de eso porque ya también era una adicta al sexo fuerte. Y a las drogas. Y a las drogas, ¿no? Y entonces yo no podía. Y él más en las drogas y yo más con él y más con él. Y la verdad es que, pues, tuve que ceder a la marihuana, compañeros. Y fue difícil de salir de ellas porque dije, pues ni modo. ¿Pero ¿no? cómo saliste de ellas? Pues ahora sí que tuve que alejarme de mi familia, tuve que alejarme de mis padres, ya tenía un hijo y tuve que hacerle firmar una acta de decir que pues era centroamericano, entonces me tuve que alejar. Entonces me fui y huí de mí misma con una hermana a la cual pues yo no trataba con ella, con ninguna de mis hermanas. Ahora sí por otro tema y entonces yo me encierro en esa casa cambiando trabajos, cambiando una vida que yo ya tenía de dinero, cambiando todo, compañeros, y querer ser diferente, no era fácil. Nuevamente llego a pues a un grupo, compañeros, donde me hacen ver las cosas, donde yo me escucho, donde yo me empiezo a comprender hasta dónde estaba su nivel de Maribel de emociones, compañeros. ¿Cómo empezaste a comprender los límites de Maribel? Pues ¿O cómo los llevaste a cabo? ¿Cómo los pusiste? Cuando Maribel ya en un grupo se escucha que su dignidad ya estaba abajo. Cuando Maribel empieza a tratar con otras personas y la vida mi vida no era normal. Cuando Maribel ¿Esa vida no te hacía feliz? ¿No llenaba esos vacíos? No llenaba esos vacíos, era solamente sexual, ¿no? Era solamente sexual, solamente la adrenalina y cuando Maribel empieza a querer ser mujer, ¿no? Ya no fuera drogas, fuera emociones y empieza Maribel a alejarse de los hombres y decir, esa es la solución. Ya no hay mujer, ya no hay hombre, ¿no? Empieza Maribel a tener una vida pues diferente, ¿no? Entonces empiezo yo a conocerme mi cuerpo, a tocarme y tener otra sensación, ¿no? O sea, empieza Maribel a conocerse, ¿no? ¿Y cómo es ahora Maribel después de conocerse? Pues ahora pues me quiero, ¿no? Pues ahora quiero que me quieran, ¿no? Ahora es diferente, ¿no? Pues ya no abuses, o sea, Maribel, ponte límites. ¿Y ya no necesitas de esas drogas? No, ya no, ahora quiero amor de parte mía, ahora exijo eso, exijo que Maribel la traten con caricias suaves, ¿no? Porque escuchaba al compañero y sí es cierto, llega el momento en que cuando hay más dolor, hay más placer y más placer y más placer. Y llega el momento en que te sangras, llega el momento en que te lastiman y tú dices, pues esto es normal, pero cuando llegas a la otra parte no es cierto, ¿no? Así es. No era cierto. Gracias, Maribel, por compartirnos. ¿Qué es lo que se decía? Que ahí sí, adelante. Debemos hablar todos aquí. Sí, todos podemos platicar. Pero bueno, lo que quiero decir es cuando Víctor. Ya
se confunde el placer con el dolor y estas son las cosas que hay que tener como mucho cuidado, que podamos resignificar qué es dolor y qué es placer, porque justo como nos dabas tu testimonio, Maribel, gracias por este valiente testimonio, es muy complicado, las drogas son como una puerta, una empujada a toda esta complejidad que viene el orgánico y ahora lo psicológico. ¿Cómo me relaciono con el mundo y cómo las drogas me hacen tener ideas equivocadas de lo que es placer y dolor? Y entonces puedo vivir cosas que alejan de la satisfacción, acaba siendo un costo muy alto que acaba lesionando mis relaciones personales, no solo en la intimidad erótica, sino también cómo me relaciono con los otros, porque después de estas experiencias, ¿cómo termina eso impactando mi vida emocional? Y entonces es como un círculo vicioso y las adicciones no solo es, lo sabemos los especialistas y se ha hablado en este programa, no solo es el uso de sustancias, también hay comportamientos adictivos. Y entonces la sexualidad se puede convertir en un comportamiento adictivo lleno de disfunción más que de satisfacción, que son las sensaciones que podemos profundizar. A ver, Maribel, gracias por el testimonio. Yo quisiera empezar por la parte propositiva y benéfica. Tú has salido de este horror, le voy a poner ese adjetivo, y esto nos señala que con terapia individual o grupal, que con la voluntad de salir adelante, misma que estás desarrollando, las cosas se logran, siempre y cuando haya ese propósito y una ayuda profesional seria, ética y de buen nivel. Entonces, el mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan es que sí se puede salir de este pozo negro. Ahora, aquí hubo el clásico canto de las sirenas. Efectivamente, sustancias como la cocaína o algunos opiáceos, al principio originan este frenesí de excitación y de deseo, que tarde que temprano repercute en una acentuación del daño emocional y físico también. De tal suerte que al final sale más caro el caldo que las albóndigas, que fue la experiencia que tú viviste. Quiero llamar la atención de los jóvenes que nos escuchan o de los padres y madres de los jóvenes que nos escuchan a que esta es la pertinencia de informar con sencillez, con claridad, porque de pronto hay una gran cantidad de información, mucha de ella realmente falaz, en los medios electrónicos y también en Internet, donde nos vamos con la parte de lo bello, de lo chido, de lo que va a estar muy padre, y entramos en ese terreno vertiginoso de la dependencia, de la adicción y de la repercusión erótica y en todos los planos de la vida. Y no es así. Hay que recordar que un problema adictivo arrastra no solo a quien consume, sino a su pareja, a la familia, a gente alrededor. De tal manera que para ahorrarnos esos sufrimientos que están afectando hoy en día a tantas familias mexicanas, insisto una vez más, la educación, la ciencia, el humanismo y voluntades como la tuya, Maribel, para demostrar que sí se puede. Nos acabas de dar la razón, comadre, cuando dices, ahora necesito que me traten con ternura. ¿Por qué? Porque la ternura es alimento para el alma. Guión que venía vacía, venía anémica y por eso necesitas sensaciones fuertes, entre comillas, construyendo tu mundito paralelo, la droga, pretendiendo que por ahí se iba a nutrir tu alma. Pero cuando te das cuenta de la verdadera naturaleza de los problemas, ves, ni es droga, ni es sexo, es cariño, que es lo que ahora pides. Entonces, nos das la razón cuando señalamos desde el principio. Hay un hueco del alma que nadie nos enseñó a identificar, ¿sí? Si nos enseñaran a que el alma también se nutre y también evacúa, entonces podríamos tener una salud mental más sana, valga la expresión. Entonces ve lo importante que es el afecto positivo para la prevención de adicciones y hasta ahí. Sí, Federico, sé que también quieres comentarle algo, Maribel. ¿Lo hacemos después de la pausa? Claro. Para no cortar la idea. Ya regresamos, encuentros sexuales y hubo uso de drogas esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. La próxima semana, compártenos tus experiencias en Diálogos en Confianza. El lunes, platícanos si alguna vez has sufrido una fractura, cuál fue la causa y cómo te recuperaste. Ante una lesión de este tipo, la ayuda médica inmediata es importante, ya que dependiendo de la gravedad, será necesario ponderar el tratamiento. El martes, Cristina Jauregui nos hablará de la resolución de conflictos en la escuela.
Castigar a los chicos, suspenderlos o expulsarlos no es la solución. Habrá que trabajar en una cultura de paz y fomentar la salud mental de maestros y alumnos. ¿O tú qué piensas? El miércoles, coméntanos si por el estrés laboral presentas cansancio emocional, fatiga extrema, desesperanza, apatía, desilusión, dolores de cabeza, sentimientos de fracaso. Si es así, tal vez padezcas del síndrome de burnout. Entérate con Marisa Escribano. Fernanda Tapia te espera el jueves para conocer historias de mexicanos que han sido deportados. ¿A qué realidad se enfrentan? ¿Qué opciones tienen para comenzar de nuevo cuando tenían una vida hecha del otro lado de la frontera? El viernes, reflexiona con Carmen Muñoz y los especialistas acerca del por qué las deudas pueden acabar con una relación de pareja. El manejo de las finanzas es cosa de dos y a veces, en nombre del amor, se cometen errores que, si no se corrigen a tiempo, finiquitan la unión. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 53 41 44 35 o bien escribirnos a las redes sociales. Gracias por continuar con nosotros en esta mañana aquí hablando de encuentros sexuales y uso de drogas. Ahorita vamos a platicar con Abigail y con Minerva, pero antes, Federico, querías comentarle algo a Maribel. Sí. Con respecto a su testimonio. Lo mismo que mis compañeros, agradecerte el testimonio, pero creo que algo muy importante, yo ya lo decía al principio del programa, esta necesidad de encontrar cualidades y habilidades, y creo que el factor fundamental ha sido el amor propio. Empezar desde ti y ya desde ahí viene lo demás, ¿no? Esta necesidad de ternura, esta misma ternura que tú te estás dando, darte cuenta que tienes un sentido de vida, que creo que es una de las partes que desafortunadas de un adicto, la distorsión en el sentido de vida y sobre todo pues el quererte, ¿no? Gracias. Gracias, Maribel. Óscar Virués, comentarios. Sí, tenemos muchos comentarios y llamadas. Nos dice, por ejemplo, de Mayor Arcana 9, una sola copa de vino tinto, esa podría ayudar, yo he escuchado. Mamá Dul nos dice, hay más formas de consumir drogas para las artes amatorias que simplemente ingerirlas. Algo que está muy de moda son los lubricantes canábicos. Se anuncian para despertar el deseo sexual y son muy placenteros. Ahora comentarán acerca de ello. Memo Rix nos dice, las drogas no son ni tan buenas ni tan malas y su reacción no es ni mejor ni peor que la de cualquier medicamento legal. Más adelante también nos comparte Richie o Rickle. Depende de muchos factores, pero puede intervenir en ambas situaciones, tanto estimularte o todo lo contrario. Esto les va a dar risa, nos dice otra vez Arcana 9. Pero los antigripales con base en pseudoefedrinas no aumentan el placer, pero sí te dan para un rato más, es su opinión. Claudio Aguilar, manda saludos a Carmen, muchas gracias. Nos dice también Sony, tenía un chorro de chamba que hacer, pero ver a David Barrios, Arturo Ortiz y todos los especialistas en un mismo panel es imperdible. Y luego con temazo, hasta la chamba puede esperar. Si ya soy adicta al programa, avísenme y me lanzo al foro para asesoría con los expertos. Pues tú lánzate, Sony, pues ya el día ya está dado. Sí. Oye, y aquí en las llamadas telefónicas nos dice José, el programa está muy interesante, pero como que está muy centrado solamente en personas jóvenes, pero no se han mencionado nada acerca de qué sucede con las personas mayores, que es donde también se da un conflicto por las frustraciones y por las pérdidas, sobre todo en cuanto a la potencia en la relación. ¿Y qué relación hay entre eso y el uso del Viagra, por ejemplo? O desde otro tipo de elementos que quieren que de alguna manera compensar, pero ¿qué daños puede haber con eso en la tercera edad? O que incluso, porque luego hasta los mismos doctores lo recetan inclusive a personas jóvenes y recurren a ellos sin necesidad, aún sin requerirlo. ¿Por qué no se comentan más acerca de estos usos o estos elementos, por favor? Soledad, mi hijo es diabético, tiene 50 años y no puede dejar la cocaína.
¿Qué me pueden recomendar los especialistas? Guadalupe Rodríguez, ¿por qué creen los panelistas que hay tanto interés en legalizar la marihuana? Y Griselda Oropesa nos dice, ¿qué nos pueden comentar acerca de las drogas auditivas? Bueno, hay un montón de preguntas. Sí, claro, que por dónde ir. Dije una y vamos. Podríamos empezar, empezar con algunas de ellas. Una de ellas, bueno, ninguno de los panelistas se ha manifestado como fundamentalista de decir, no te tomes una copa de vino. Nada más que es diferente tomarse una o más copas de vino si tienes una personalidad adictiva o no. Es uno de los elementos que hay que revisar. El vino, como una bebida que incluye los 4 sabores fundamentales y que hay toda una cultura enológica del vino, puede ser incluso favorable para ricos encuentros eróticos. No nos pongamos fundamentalistas. Sobre la cuestión de los fluidos naturales versus los que son canábicos, yo diría que la lubricación, sea natural o sea inducida, no canábica, es muy buena y no habría necesidad de incluir cannabis, que además no tiene un efecto claramente demostrado que sea propositivo, excepto la subjetividad. Claro. Oye, ahí rápidamente, ¿por qué no recomiendan los lubricantes con aceite? Bueno, porque entre otras razones pueden perjudicar el látex del condón. Se utilizan solubles en agua, claro, que tenga este material, el látex. Y sobre el sildenafil, el famoso Viagra. Es un fármaco formidable para lo que está indicado, pero el médico, la médica deben revisar que quien lo consume con indicación precisa no esté usando nitratos. Los nitratos se emplean en ciertos casos de hipertensión, en ciertos casos de isquemia coronaria, y entonces hay que verificar que esto no ocurra. Si está indicado, el citrato de sildenafil puede ser muy favorable para el desempeño sexual de una persona, viendo también los efectos que están alrededor, tanto los emocionales como los orgánicos. Recordemos que la disfunción eréctil puede ser una consecuencia de complicaciones de diabetes mellitus, hipertensión arterial, problemas con las grasas circulando en sangre, problemas de crecimiento prostático y 20 más. Entonces, por eso enfatizamos la intervención médica, la intervención profesional. Bueno, ya avanzamos con la respuesta. Señalar los límites del beber. La investigación en México ha mostrado la mujer mexicana, 1,50, 1,60 de estatura, no procesa más de una copa por hora. A lo largo de la hora, no, y luego me espero una hora. No, tiene que ser dosificada a lo largo de la hora. No más de 2 por día, o sea, 2 chelas, o sea, 2 horas, y hasta ahí, y no más de 6 días por semana, o sea, dale 1 para descansar. Y en el caso del hombre mexicano, 1,60, 1,70 de estatura, adulto, es igual. 1 por hora, no más de 3 por día y no más de 6 por semana. Pero además, jamás con la barriga vacía. O sea, échale algo, ¿sí? Y jamás en ayunas, compadre, ¿sí? Y siempre estando muy pendiente, si empiezo a sentir que algo se distorsiona, ahí muere. Uy, claro. Yo no sé, me quedé pensando en quien dice que no solo le pasa a jóvenes la necesidad sexual, morimos, deseamos amarnos y conectarnos. Fíjense, los seres humanos vivimos crisis durante toda nuestra vida, los 2, los 10, las décadas, los 30, los 40, y a veces ahí hay cambios en nuestro comportamiento humano. La sexualidad es un lugar de intimidad y que está como sobrevalorado tener siempre mucha potencia, y a muchas edades, muchas personas se sienten muy deprimidas porque ya no tienen la misma experiencia erótica y buscan en drogas o comportamientos disfuncionales. Yo quisiera mirar también ahí, que miremos que más allá de dar recetas, lo que puedo decir, en el corte hablábamos de respirar y de mirar la respiración. No por nada actualmente en el mundo también, mirando un lado positivo, estamos intentando meditar, hacer yoga, hacer muchas prácticas meditativas, justo ir a terapia, informarnos, porque nos damos cuenta que hay muchos mitos sobre la felicidad y la vida. Y las drogas tienen muchos mitos de felicidad falsa a cualquier edad, porque hay muchas personas que entran en incidencia de drogas buscando respuestas para volver a sentirse vivos, porque pasan un montón de cosas. Y entonces yo sí quisiera como puntualizar que no es un asunto solo de jóvenes, nos puede pasar a cualquiera, y que las experiencias sexuales con drogas, sí o sí, generalmente te va muy mal.
sin ser tan radicales y tan ortodoxos, porque no hemos hablado, se habla del alcohol y del tabaco, pero hay ciertas drogas como el mol y otras drogas que se están consumiendo en fiestas de música electrónica en donde los chavos están yendo con la idea de que con el éxtasis se siente mejor, que se van a sentir muy felices. Y los testimonios de hoy nos hacen ver la realidad, que volvemos a mirar nuevamente que el problema son muchos mitos y realidades que hay que ir desmitificando. Yo no estaría de acuerdo contigo, Víctor, en cuanto a que la sexualidad esté sobrevalorada o se le magnifique. Creo más bien que está tergiversada y mitificada. Sí, sí. Esos estereotipos, estos superatletas sexuales que nos proponen culturalmente. Es a lo que me refiero. Claro, sí que hay mucha demanda, ¿no? A sentir mayor placer. Lo que vemos en la consulta sexológica común no es exceso, sino déficit. La gente acude por deficiencias y esto es uno de los múltiples condicionantes para ir al consumo de las drogas. Así. Minerva, de hecho ahorita que decían que nos estábamos enfocando como mucho a los jóvenes, tú decías, no, también a los mayores, y es mi caso. Sí, o sea... Que no eres tan mayor, o sea, yo te veo muy joven, Tengo pero... 49 años. Ay, 49, estás muy joven, Minerva. Bueno, yo en mi caso personal, o sea, a mí sí me cuesta trabajo hablar hacia pues, la sexualidad, porque yo en sí a mí la verdad me cuesta trabajo tener pareja. Pero yo en mi caso personal, a mí me gustaba pero participar en orgías. Pero no directamente yo, a mí me gustaba ver que tuvieran sexo, ya fuera hombre con hombre o mujeres. Y sin embargo, a raíz de eso, a mí me gustaba más estarme intoxicando y a mí eso dentro de mí era euforia total, porque para mí era seguir intoxicándome y seguir tomando y para mí era demasiado placer ver. Para mí la lujuria personal pues era pues en sí mi fuerte, pero a raíz de eso yo me tuve que dejar pues en sí entender que desde los 90 hasta las fechas de ahorita, a mí me costaba mucho trabajo dejar de intoxicarme. Yo a raíz de esto, yo tuve necesidad de empezar a ir a mi centro de salud para que me empezaran a canalizar en toxicológicos. Totalmente, yo empecé, realmente me costaba muchísimo trabajo, pero sobre todo yo en mi círculo personal familiar, yo quería seguir intoxicándome y mis hijos me veían. Y yo a raíz de eso, yo a mis hijos yo no les puedo hablar de sexo, mucho menos de drogas, porque yo en mis embarazos, de 2 de mis hijos que yo me cuidé mucho mis embarazos, son los 2 que salieron bien adictos. Y de los 2 que no me cuidé yo en mis embarazos, que yo me intoxicaba, tomaba y todo, son mis hijos que ahorita están limpios y sanos. Son mis 2 hijos los más estudiosos. Y realmente eso a mí me lleva en lo personal a darme cuenta de que yo estaba realmente a punto de sentirme siempre vacía, siempre pues sin ánimos de hacer nada, siempre corrida en los trabajos, pero sobre todo bien dentro de mí, bien vacía, porque yo mi autoestima siempre por los suelos. ¿Y qué hiciste para ya no sentir este vacío? Comencé realmente a preocuparme por mí, pero sobre todo por mis hijas, por mi entorno, porque ellas empezaron a crecer y me empezaron a cuestionar. Y me empezaron a preguntar, mamá, ¿no te gustaría cambiar de forma de vida? Y totalmente yo les decía que, o sea, sí, pero que cómo, porque yo no podía, yo sentía que cómo, no, para mí siempre me fue bien difícil, porque yo siempre mi temor fue, mi dependencia es la droga, mi dependencia es el alcohol, mi dependencia, pero realmente no, y ahora me doy cuenta que realmente mi dependencia es realmente el no tener ahorita a mis hijos conmigo, el verme vacía. ¿Y encontraste el cómo para dejar las drogas? Sí, empecé a ir a un toxicológico, me empezaron a canalizar, el primer año no pude, el segundo año tampoco. Ahorita, gracias a Dios, llevo 1 año y medio limpia, pero a raíz de eso me siento culpable por un vaso de cerveza que me tomé hace como 6 meses y eso también igual o sea, la obsesión que realmente, digo, sí se puede cuando realmente uno realmente es honesto con uno mismo, pero el entender que yo, mi pareja actual, más bien mi esposo, él es adicto a la cocaína. Ajá. Sí, Minerva, y te agradecemos mucho que nos compartas esto. Creo que hay un trabajo todavía por realizar, pero vas por buen camino. 1 año y medio ya sin drogas, creo que eso te ha hecho más fuerte para seguir adelante. Y rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo para terminar el programa y quisiera darle la voz también a Abigail, porque tú empezaste a consumir drogas para animarte a tener encuentros sexuales. Bueno, mi consumo comenzó antes de que yo iniciara mi vida sexual, pero esto fue porque yo tenía una autoestima muy baja. Entonces, la pareja con la que me encontraba en ese momento, él no se drogaba,
pero yo podía drogarme si accedía a esto. Después esto pues nos costó la relación porque a él ya no le parecía que pues yo me tuviera que drogar, ¿no? Y pues esto fue algo muy conflictivo durante 3 años. Después yo busqué ayuda porque pues ya no era necesariamente que me tuviera que drogar para tener relaciones sexuales, pero ya lo tenía que hacer porque mi cuerpo pues lo necesitaba. Después de algún tiempo yo busqué ayuda en un centro de rehabilitación en la Perla Mexicana y ahí se me dio tratamiento durante 2 años. Ahorita llevo 10 años que pasó esta situación. Muy bien. Y yo veo que no es necesario. Yo escuchaba sobre los hijos, pero a veces los padres nos dan información y nos limitan. Yo creo que sí es necesario que los niños desde temprana edad se den cuenta, tengan la información necesaria de la realidad. Claro. Y la realidad es esta, la que han estado compartiendo los testimonios esta mañana. Tenemos un minuto para dar conclusiones. Muy breve, como de eyaculación precoz. Sí. Yo igual. La educación sexual integral es el gran antídoto, que incluya ideas, sensaciones y sentimientos. La vivencia erótica no necesita sustancias ajenas al organismo para ser vivida con plenitud. Yo le apuesto a las drogas naturales y como se llama el programa, dialogar. La información se dialoga para generar una intimidad poderosa que genere todas las emociones de crecimiento. Sí, yo pienso también en esta parte de seguir buscando las cualidades y habilidades que tenemos cada uno, que tenemos recursos y eso nos va a dar un sentido de vida precisamente para no necesitar algo más y estar bien. Arturo. El principal antídoto para las drogas es el cariño, el amor, la ternura, que son alimentos básicos para el alma humana. Muchísimas gracias por compartir este gran tema aquí en Diálogos en Confianza. Gracias a nuestros testimonios y a todos los que estuvieron a través de las redes sociales, Oscar. Sí, muchas gracias y muy buen fin de semana. Que la pasen muy bien. Recuerden que los fines de semana también hay diálogos, así que los esperamos. Yo soy Carmen Muñoz y nos vemos en la próxima con más Diálogos en Confianza. Bonito fin de semana para todos. Gracias.